Buenas noches, estimados. Mil disculpas por la hora. Inconvenientes técnicos que impidieron el acceso rápido. ¿Alguien me puede confirmar si el audio se escucha bien? Buenas noches, ingeniero. Sí, se escucha. Buenas noches, ¿se escucha? Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con con el segundo módulo del diplomado en Ingeniería Química. Eh, bueno, les voy a compartir la presentación. Más antes, pues me voy a presentar. Eh, yo soy Edgar Cava, ingeniero químico. Esta es la tercera vez que doy un curso de posgrado y la primera vez con esta institución. Vamos a ir admitiendo a sus compañeros. Bueno, este segundo módulo del diplomado de ingeniería química trata sobre los procesos químicos. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Bueno, netamente todo lo relacionado con lo que son los reactores químicos. Durante su carrera han debido de escuchar sobre estos temas, entonces, o bueno, sobre esta parte de los reactores. Entonces vamos a ir conociéndolos un poco más y recordando, ¿no? Algunos aspectos. Un momento. Disculpe, ingeniero. ¿Va a grabar las clases? Sí, la voy a grabar un momentito, por favor. Bueno, me confirman si se visualiza. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, por esta vez se va a realizar una grabación interna. Yo lo voy a grabar y luego les la voy a compartirlos. No se va a transmitir por la red de YouTube por inconvenientes técnicos, ¿no? Que se han presentado a última hora. Pero sí se va a tener la grabación y también, bueno, vamos a ir avanzando, ¿no? Con lo que es el contenido del módulo. Bueno, como les mencioné, eh, el módulo 2 trata sobre lo que es las operaciones químicas. ¿Dónde suceden estas operaciones o en qué situaciones se nos presentan? Pues netamente en aquellos equipos, ¿no? Llamados reactores químicos, sin diferenciar de las escalas en las que se pueden presentar, desde lo que es un reactor de laboratorio
o ensayos en laboratorio, aquellas pruebas en plantas piloto o escala piloto, y aquellos en ya a escala industrial, ¿no? El contenido de este módulo es la siguiente. Está compuesto de 3 capítulos. El primero que hoy vamos a iniciar es lo que es la cinética química, donde vamos a ver el estudio de las velocidades de las reacciones químicas, ¿no? Las velocidades de consumo o de producción. En el tema 2 vamos a ver lo que son los reactores isotérmicos. Desde el balance de materia con reacciones, bueno, con únicas reacciones y con reacciones múltiples, y vamos a ver cómo se hace una simulación de estos equipos en este simulador, el Aspen HYSYS. En el tema 2, bueno, vamos a entrar un poco a los reactores catalíticos. Vamos a ver reactores catalíticos isotérmicos, no isotérmicos, un poco de lo que es la difusión y reacciones en catalizadores porosos, ¿no? Y la simulación de estos equipos con Aspen HYSYS. También vamos a utilizar una herramienta que es el Polymax, ¿no? Lo han debido de utilizar varios durante su estudio de pregrado. Entonces vamos a volver a trabajar con esta herramienta. Al finalizar el módulo, pues tienen un trabajo final que lo van a realizar, que más adelante lo vamos a ir conversando. Sobre la parte de la evaluación, bueno, vamos a contar con una parte práctica, que es el 30%, una parte de parciales, que comprende también un 30%, y el trabajo final, ¿no?, del módulo, la que se les mencionó anteriormente, es del 40%, con eso completando el 100%, ¿no? Aquí hay que aclarar un punto. Se les indica a los participantes del módulo, tienen que tener un 80% de asistencia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese punto. Durante las clases también tienen que estar presentes y participando. El módulo se nos va a hacer entretenido y de mucha utilidad si todos participamos, ¿no? Entonces podemos hacer aportes, podemos consultar, aclarar, ¿no? O tal vez comentar alguna experiencia que han tenido sobre el punto que se está tratando. Bueno, ya para ingresar al capítulo 1, quisiera conocerlos a cada uno de ustedes. Yo ya me presenté, pues entonces yo quisiera que cada uno de ustedes vaya también presentándose, ¿no? Bueno, para eso yo les voy a mencionar el nombre del participante y me va a indicar la profesión que tiene y la experiencia profesional, ¿no? Y cuál es la razón de la cual está llevando o tomando el diplomado. Entonces vamos a iniciar con lo que es Alejandra Bazán, por favor. Buenas noches, ingeniero. Ya, indíqueme cuál es su profesión. ¿Me escucha? No tengo muy buena señal. Sí, le escucho. Indique cuál es su profesión, la experiencia con la que cuenta y la razón por qué está tomando el diplomado, ¿no? Claro. Bueno, yo soy de profesión ingeniera ambiental.
Em, Estudié en la Universidad Autónoma de Virgen Moreno. Realicé mi tesis en cromatografía de gases. Em, Tengo 2 años de experiencia y actualmente me encuentro trabajando en una planta de tratamiento de aguas residuales. Y el motivo por el cual tomé el diplomado es para reforzar la parte de procesos, ya que en mi carrera no lo vemos tan a profundidad. Y entonces me interesa mucho el área de los químicos. Y básicamente esa es la razón y obviamente implementar, bueno, ampliar mi currículum y poder abarcar mayor campo laboral. Muchas gracias, un gusto, Alejandra. Andrés Telles. ¿Cómo está? Buenos días, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Andrés Telles Siles, he salido de la Universidad San Francisco Javier, estudié ingeniería química y bueno, el motivo por el cual estoy tomando el curso es para reforzar un poco más lo que había aprendido en la universidad, recordar, ¿no? Porque en los años de trabajo y en los años que van pasando después de terminar el pregrado, creo que uno va olvidándose si no tiene una práctica constante, ¿no? Actualmente estoy trabajando en droguería Inti y me encargo en la planta de tratamiento de aguas. Mm, bueno, un gusto, Andrés Telles. Creo que fuiste mi alumno en alguna asignatura en San Francisco, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el apellido por lo menos es conocido. Muchas gracias. Eh, Ariana Quintana, por favor. Buenas noches, ingeniero. Yo soy ingeniera ambiental de profesión. Salí de la Universidad Gabriel René Moreno. Actualmente estoy sin trabajo, por esto la pandemia ha sido un poco difícil. Y me entré a este diplomado más que todo para reforzar un poco esta parte, ¿no? Es una parte que siempre quise especializarme, así que para tener más conocimiento de esta área. Ya, muchas Sí. gracias, Ariana. Brenda Monroy. Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo soy Brenda Monroy, soy licenciada en Ingeniería Química, salí de la Universidad Católica Boliviana aquí en La Paz. Bueno, actualmente yo igual que mi compañero Andrés, estoy trabajando en droguería Inti, pero yo estoy en la parte de ingeniería y gestión de proyectos. Bueno, me puse a estudiar el diplomado ya que, bueno, me gustaría reforzar, ¿no?, los temas que he llevado en la universidad, porque ya con el paso del tiempo uno se va olvidando de varias cosas que pueden ser fundamentales en nuestra carrera principalmente. Muchas gracias. Eh, Rodo Pérez. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya, ¿qué tal? Bueno, sí, yo soy Rodolfo Pérez, también ingeniero químico, más bien yo soy de Arequipa, Perú, y de la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Bueno, también soy docente, enseño también en la misma escuela de ingeniería química, y claro que mi especialidad más va por el tema del lado empresarial, ¿no? Pues también manejo una empresa dedicado a productos agropecuarios. Bueno, y mi interés en el diplomado justamente es para actualizarme y para mantenerme pues informado y estar al tanto, ¿no? Ya que soy docente, pues también tengo que transmitir el conocimiento. ¿Qué asignaturas está dictando en su, bueno, como docente? Diseño de plantas industriales y estoy dictando también bioprocesos. Bueno, muchas gracias, Rodolfo.
Irina Justiniano. Buenas noches. Yo tengo la profesión de Ingeniería en Petróleo, Gas y Energías. Tuve la oportunidad de trabajar en la planta separadora de líquidos, en Chaco, y me desempeñé como investigador en el área de biocombustibles en la Universidad del Valle, en Cochabamba, donde egresé. Actualmente no me encuentro trabajando y el motivo por el que tomé el diplomado es para reforzar el tema de procesos, ¿no?, que después se puedan aplicar en mi rubro. Muchas gracias, Irina. Jaldín López. Jaldín López. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Bueno, mi nombre es Arturo Jaldín. He estudiado la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Por ahora me encuentro sin trabajo por motivo de la pandemia y todo eso. Bueno, de mi experiencia estuve trabajando en Praxair, en la parte de producción de aire, de producción de oxígeno, tanto medicinal como industrial, y en yacimiento en la parte de la gerencia de industrialización de proyectos petroquímicos. Ahí he realizado proyectos de prefactibilidad tanto de fertilizante nitrogenado y la parte de NPK, MAD, todas esas cosas. Bueno, sería todo. Muchas gracias, Jaldín. Jorge Alberto Ugarte. Buenas noches, ingeniero. Buenas Bueno, mi noches. nombre es Jorge Ugarte, soy de profesión ingeniero químico, titulado de acá de la Universidad Mayor de San Andrés. Llevo 4 años de experiencia ya trabajando en el área farmacéutica, en lo que es laboratorios Delta, y bueno, sí, bien, además de actualizarme, quiero reforzar, ¿no?, mis conocimientos sobre el proceso, porque justamente estoy en esa área de la que es de como encargado de procesos. Un gusto, Jorge Alberto. Carla Y bueno, Vallejos. Carla Vallejos. Buenas noches, ingeniero. Carla Vallejos en este momento está teniendo un problema con el teléfono, con la señal del internet. Por favor, un momentito. Ya. Entonces continuaremos con Marilyn Chuga. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha ahí? Sí, le escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Es Marilyn Yuga. Yo soy ingeniera en petróleos de grado, graduada en la Universidad Central del Ecuador, y tengo un máster en gerencia de empresas, igual acá sacado en el Ecuador. Adicionalmente a eso, bueno, me desempeño o trabajo para una empresa que brinda servicios petroleros. Trabajo con la empresa Plus Petrol y nos dedicamos a lo que es la verificación de la calidad y cantidad de hidrocarburos que se entregan a ustedes para el Estado. Tengo 6 años de experiencia y bueno, la maestría, el diplomado lo estoy siguiendo por un tema más de algunos conocimientos que necesito adquirir y otros que necesito reforzar en lo que es el área de procesos. Un gusto, Marilyn. Rodrigo Barrenechea. Buenas noches, ingeniero.
Mi nombre es Rodrigo Barrenechea Taboada. He sido titulado en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en la carrera de Ingeniería Química. Actualmente estoy trabajando en una empresa que se dedica al rubro de la metalurgia. Procesamos minerales auríferos en la ciudad de Oruro. El motivo por el que estamos tomando el curso es más que todo para mantener actualizados los conocimientos y reforzar en algunos temas que hemos aprendido en la universidad, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. No sé si Carla ya logró solucionar su problema. Inge, buenas noches. Buenas Soy noches. Carla Vallejos, he estudiado Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería de Oruro. Anteriormente he trabajado en el Laboratorio de Análisis Químico Spectrolab y también en la empresa Sinchiwire como analista químico. He decidido realizar el diplomado ya que me parece importante reforzar los conocimientos de la carrera y estar siempre actualizado. Bueno, muchas gracias, Carla. Bueno, la mayoría no nos pasa pasamos por el mismo problema. Cuando aprendemos alguna asignatura o algún tema, pues tenemos que estar practicándolo frecuentemente, si no, nos olvidamos, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar y estar al tanto. Y otro caso es que necesitamos, ¿no? En alguna situación, entonces hay que estar al corriente, ¿no? Un gusto con todos ustedes. Bueno, como les había indicado, quiero que este módulo sea pues dinámico. Participemos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nos hemos topado con este tema de lo que es los reactores químicos. La funcionalidad, el diseño, los mecanismos que se presentan y las variables, ¿no? Que afectan a estos equipos. Entonces yo les pido que pues hay que ir aportando, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que uno les esté indicando y los demás escuchen y a veces no se queda nada, ¿no? Es siempre compartir la variedad de sus conocimientos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno va a aprender de todos y todos vamos a aprender de uno, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando de esa manera. Vamos a iniciar con este capítulo, bueno, con este tema, ¿no? El número 1, que es la cinética química. Netamente con la cinética química pues es aquella que tiene como objetivo el estudio, ¿no? El estudio de las velocidades de las reacciones químicas y los mecanismos, ¿no? Mediante el cual tienen lugar. La cinética química pues maneja la variable tiempo durante las reacciones químicas. Hay que tomar en cuenta, cinética química pues estudia velocidades de reacción, ¿no? También lo que es el camino recorrido por estas reacciones, o de otra manera dicho, el mecanismo de las reacciones. Todo en función del tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos en este diagrama la reacción para obtener lo que es el metanol, ¿no? El metanol. Tenemos al inicio, ¿no? Nuestros reactivos, pues ellos necesitan una energía para pasar de un estado inicial a un estado de transición. Esto es el camino que ellos van a ir recorriendo para
formar el producto, ¿no? Todo esto en función al tiempo. Hay que tomar en cuenta que este tiempo de reacción es variable, depende de muchos factores, ¿no? Uno de ellos es pues la temperatura. No sé si alguien podría indicar si de qué variables más, o sea, qué variables más tienen efecto en el tiempo de reacción. La presión. Exacto, sí, la presión. Hay que aclarar, ¿no?, que la presión es aquella variable que tiene más efecto en aquellos, bueno, en fase gas, ¿no? Sí, pero es correcta. A ver, alguna otra variable. Entalpía. Temperatura. Temperatura, concentración, sí. ¿No? Entonces, esas son esas variables que tienen efecto. Yo puedo, hay que añadir también, ¿no?, que la presencia de catalizadores también tienen efectos en lo que es el tiempo de reacción. Velocidad de reacción. Bueno, la velocidad de reacción indica el aumento de la concentración de productos, como aquí podemos ver en la gráfica, que tenemos concentración, tiempo, o también indica la disminución, ¿no?, de los reactivos de un reactivo o algún producto durante un tiempo. Entonces, velocidad de reacción es la variación de la concentración en función del tiempo, ya sea de un reactivo o de un producto. Tenemos que recordar este punto de que en una reacción química participan reactivos y productos, ¿no? Entonces, eso es para nosotros la velocidad de reacción. Es aquella variación. Hay que tomar muy en cuenta. Es muy diferente, ¿no? La cinética química estudia la velocidad de reacción y los mecanismos de las reacciones. Pero velocidad de reacción simplemente para nosotros es la variación de la concentración en función del tiempo. Bueno, aquellos factores que afectan a la velocidad de reacción ya lo hemos ido mencionando, ¿no? La concentración de los reactivos. ¿De qué manera la concentración de los reactivos? Pues mientras más concentrados sean mis reactivos, yo tengo la probabilidad de que sucedan más colisiones, más choques entre partícula y entre moléculas y moléculas de los reactivos, ¿no? La naturaleza de los reactivos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es a la fase en la que se encuentran, la pureza en la que están presentes o el tamaño de partícula que presentan. Aquí tenemos un ejemplo en esta gráfica. Bueno, aclararles un punto. No sé por qué me está saliendo el mensaje de que solamente me quedan 6 minutos de transmisión. Cuando se corte, volvemos a ingresar al mismo link, por favor, ¿ya? Entonces continuaremos. Bueno, cuando el tamaño de la partícula es grande, esa superficie de contacto que presenta, o sea, los reactivos no pueden colisionar con aquellas moléculas que están internamente en una partícula de un tamaño, bueno, le vamos a llamar de un tamaño macro, ese nombre lo vamos a colocar. No pueden tener contacto. Ahora, si esto presenta tamaños mucho menores, o sea, pequeños,
hay mayor contacto, ¿no? Y eso nos da, bueno, nos va a favorecer en tener mejores colisiones entre moléculas. Entonces hay que tomar en cuenta ese punto, que la naturaleza de los reactivos tiene influencia en la velocidad de reacción. ¿Desde qué punto? Desde el punto de la superficie de contacto, ¿no? La temperatura. Bueno, la temperatura es aquella variable que influye en la velocidad de la reacción, pues acelera, ¿no?, el movimiento, la energía cinética que tienen las moléculas para las colisiones. Entonces, la temperatura incrementa velocidad de reacción. Entonces hay que tomar en cuenta, aquella expresión de velocidad de reacción debe estar en función de la temperatura, debe estar en función de la especie química, ¿no? De aquel reactivo, de aquel producto, o de aquellas especies que participan en la reacción. Presencia de catalizadores. Bueno, a ver, en este punto, no sé si alguien recuerda qué era un catalizador. Aquella sustancia que permite acelerar la reacción. Sí, es el catalizador. Pero hay que poner el punto, ¿no? No es solamente que acelera la velocidad de la reacción, sino también puede acortar, puede disminuir, puede desacelerar, ¿no? Entonces, correcto. Adelante. Bueno, entonces un catalizador es aquella sustancia que puede acelerar o desacelerar la velocidad de la reacción, ¿no? Entonces se le utiliza desde diferentes puntos de vista. Algunos quieren que haya un tiempo corto para obtener productos. Entonces, para ese caso utilizan catalizadores que aceleren la velocidad de reacción. Pero en algunos casos, pues yo necesito retardar la velocidad de reacción con fines de estudio. Entonces, voy a utilizar catalizadores que retarden, ¿no?, que desaceleren esa velocidad de reacción. Bueno, hay que recordar algo, ¿no? Vamos a manejar especie química a todos aquellos que participan en la reacción. Vamos a darle este nombre, especie química. Bueno, y también hay que tomar en cuenta, ¿no?, sustancia química. ¿Será lo mismo especie química que sustancia química? A ver, ¿alguien puede hacer un comentario en ese punto? Tal vez para la especie nos referimos a un elemento puro y a la sustancia, a la combinación de varios. No. Ambas siguen siendo especies químicas. Vamos a ir aclarando este punto. Especie química es aquella sustancia que tiene una identidad. ¿Qué quiere decir? Un nombre. Tiene una estructura definida. No todas las sustancias químicas que conocemos tienen una estructura, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con una sustancia química y una especie química? Aquí tenemos la fase. La fase. En las reacciones químicas participan, ¿no?, las sustancias químicas,
pero también tienen una fase. Entonces, por ese caso se les da el nombre de especie química. Un ejemplo bien claro para diferenciar este punto. Bueno, nos queda un minuto. Por favor, vamos a volver a ingresar al mismo link. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación. Estábamos en el punto de la especie química, ¿no? La diferencia entre qué es una sustancia química y qué es una especie química. Por favor, alguien me indica si se escucha el audio. Sí se escucha, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, vamos a aclarar el punto de cuál es esa diferencia entre lo que es una sustancia química y una especie química. Habíamos indicado, bueno, que la especie química es aquella que tiene una identidad, una estructura y una fase, ¿no? Entonces vamos a poner que tiene una identidad. Esto me refiero al nombre, ¿no? Una identidad. Una estructura y una fase. Y lo que es la sustancia química solamente es aquella que tiene una identidad y una estructura. Para hacer una diferencia bien clara de estas dos variables, vamos a tomar el ejemplo de lo que es una molécula de
de agua. Ahí tenemos. La identidad de esta molécula pues es agua, ¿no? Ese es el nombre. Para ambos casos, sustancia química o especie química, pues ambos tienen una identidad, es agua. Pasemos a la estructura. Bueno, según conocemos a esta sustancia, está conformado de 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Podemos recordar un poco de la estructura la cual está formada. Bueno, ahí, ¿no? Y los enlaces, ¿no? Bueno, esa es la estructura de esta molécula de agua. Entonces, hasta aquí sigue siendo una sustancia química, ¿no? Entonces, especie química, la fase. Pues yo tengo que indicar en una reacción química en qué fase se encuentra. Entonces yo voy a indicar que tengo en fase líquida, en fase líquida. Entonces, cuando indica que tiene un nombre, una estructura y la fase, pues es una especie química. Si yo solamente se indica el nombre y la estructura, pues es una sustancia química. ¿Por qué esa diferencia? Pues vamos a aclarar aquí. Es una reacción hipotética, pero para diferenciar pues es útil. Vamos a poner a esto que sea la fase líquida. Ahí tenemos la molécula de agua en fase líquida y tenemos la molécula de agua en fase gas, ¿no? Podemos presentarla así en una reacción sencilla. Ahora, diferenciemos esta. Es la misma del anterior caso. El agua en fase, esta molécula de agua en fase líquida, pues tiene una identidad, tiene una estructura, ¿no? Y tiene una fase. Por eso se le indica, esto es una especie química. Lo mismo pasa en la fase gas. Tiene un nombre, aunque sea el mismo que en el lado del reactivo, ¿no? Vamos a decir que es una reacción química. La identidad, aunque sea la misma, pero tiene una identidad, tiene una estructura y tiene una fase. Entonces es una especie química. Pero como sustancia química no nos interesa la fase. O sea, para mí, tanto el reactivo y el producto sigue siendo la misma sustancia química. Sigue siendo agua y sigue teniendo la misma estructura, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una especie química y una sustancia química. Para
para indicar sustancia química no necesito saber la fase, porque yo no digo carbón sólido, metano gaseoso, no digo, ¿no? Pero en una reacción química sí tengo que indicar que es una especie química. ¿Por qué? Porque tengo que yo conocer el nombre, la estructura y la fase, ¿no? Un ejemplo bien claro para el punto de la estructura. Yo puedo tener a ver, si yo quiero escribir un alcano y con 4 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendría que tener? Yes. 10, correcto, ¿no? 10. De esta especie química, yo conozco la estructura. No, ¿verdad? No puedo indicar qué estructura tiene. Tal vez sea una cadena lineal o tiene ramificaciones, ¿no? Entonces, para las reacciones químicas es muy importante esa estructura, ¿no? Entonces, desde ese punto. Pero esto para mí, ¿qué es? Es una sustancia química y una especie química. Para estar bien claro de lo que es especie química, pues tengo que conocer también la fase. Si yo pongo a participar a este hidrocarburo, tengo que conocer la fase en la que está participando, ¿no? Entonces, desde ahora, todas aquellas sustancias que participan en una reacción lo vamos a llamar especie química. Vamos a manejar como especie química, por estas razones, ¿no? Y no vamos a llamarlo sustancia química, no. Ya sabemos cuál es la diferencia y por qué. No sé si les ha quedado claro esa parte o podemos explicar algún ejemplo más. Si pudiera hacer otro ejemplo, por favor, ingeniero. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo con
Ya. Bueno, vamos a manejar la misma molécula de agua. Y vamos a ir indicando cuál de estas dos es sustancia química y cuál es una especie química. Así vamos a diferenciarlo. Entonces, como identidad, esta molécula de agua, bueno, tiene un nombre, ¿no? Entonces sí, tiene un nombre. Tiene un nombre, entonces tiene identidad. Esta molécula de agua, sí, también tiene un nombre. Es agua, sí tiene una identidad. Bueno, hasta ahí ambos están bien. Estructura, sí, yo conozco la estructura de esta molécula de agua. Sí, tiene una estructura definida. Sí, esta igual tiene una estructura definida. Como fase, bueno, yo no sé qué fase será. Entonces deja de ser una especie química. Deja de ser una especie química. Esta sí presenta una fase. Está en fase gas. Entonces, esta molécula de agua para mí es una especie química. ¿Por qué? Porque presenta una identidad, una estructura y una fase. Esta no es una especie química. No es una especie química. Entonces, ¿qué llega a ser? Solamente cumple los requisitos de identidad y estructura. Entonces, es una sustancia química. ¿No? Entonces, solamente manejo sustancia química. Ahora, viene la pregunta. Esta molécula de agua que presenta la fase, ¿también será sustancia química? Sí es una sustancia química también. ¿Por qué? Porque cumple los requisitos de ser una sustancia química. Una identidad y una estructura. Si lo analizamos, esta molécula de agua, bueno, tiene identidad, tiene estructura. Esta molécula de agua sí, tiene una identidad y tiene una estructura. Aquí en sustancia química yo no tomo en cuenta en qué fase se encuentra. Entonces, esta también llega a ser una sustancia química, ¿no? También es una sustancia química, pero a la vez también es una especie química. Entonces, en las reacciones químicas para nosotros, todas aquellas que participan, vamos a nombrarlas como especies químicas. ¿Por qué? Porque es muy importante que conozcamos el nombre, la estructura y la fase. También es muy importante ¿para qué? Para la reacción misma, ¿no? Es muy diferente aquel reactivo que se presente en fase gas que aquel reactivo que se presente en fase líquida, ¿no? Entonces, por esa razón, aquellas sustancias que participan en la reacción no vamos a nombrarlos sustancias, sino especies químicas. ¿Por qué? Porque tienen definido estas tres características: identidad, estructura y fase. No sé si quedó claro ahora esa parte. Sí, ya está claro, ingeniero, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a continuar con las presentaciones. Es importante no tener muy en cuenta estas características de aquellas especies químicas que participan en una reacción. Se
¿Se visualiza la presentación? Sí, se visualiza, ingeniero. Listo, entonces continuaremos. Bueno, esta parte ya lo vimos. ¿Qué es el mecanismo de reacción? Bueno, habíamos mencionado, ¿no?, que la cinética química también estudia esta variable. Mecanismo de reacción simplemente es aquella ruta, aquel camino y aquellos pasos por que sigue la reacción química, ¿no? Son aquellos pasos por las que se efectúa una reacción química, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que la mayoría de las reacciones son no elementales, o sea, no cuentan solamente con un solo paso, sino con más de un paso. Cuando suceda una reacción química en varios pasos, pues esos pasos es el mecanismo, ¿no? Además, durante ese recorrido, o sea, durante estos pasos, se forman productos intermedios, ¿no? Entonces, aquellos productos intermedios, al finalizar una reacción química, están presentes pues en cantidades pequeñas, ¿no?, que no se las considera, o en algunos casos pues aquellos productos intermedios vuelven, o sea, son para algunas reacciones reactivos. En la primera etapa, asumamos, ¿no?, como un ejemplo, en la primera etapa se puede producir un producto X que esta especie química X, producto de la primera reacción, participa como reactivo en una segunda o tercera reacción, ¿no? Entonces, hay presencia de productos intermedios. Hay que tomar en cuenta también en el mecanismo de reacción lo que es la interpretación molecular, ¿no?, la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición. Y el estado de transición simplemente no es el cambio de identidad. Ya sabemos qué es identidad, ¿no? Es el cambio de identidad de una especie química a otra. Entonces, eso es el estado de transición, es un estado de cambio. Iniciemos con lo que son aquellas reacciones homogéneas. Homogéneas, que quiere decir que vamos a tomar se toma la consideración de que las variaciones de las concentraciones con respecto a la posición, ¿no?, en este caso, a la posición, al lugar en que se encuentren, es cero, ¿no? Se va a tomar esa consideración. Sabemos que en los reactores reales hay unas variaciones, ¿no?, entre un punto del reactor y otro punto, pues hay una variación de concentraciones. Bajas, pero sí existe. Pero vamos a considerar que para este caso es cero. La variación de temperatura, el mismo caso, ¿no?, por posición, o sea, en este punto va a ser la misma temperatura que en este punto o en este punto. Entonces vamos a considerar ese aspecto. Entonces, estas son aquellas consideraciones que se toman en cuenta. La concentración del reactante o el producto, también la temperatura, no tienen variación espacial, ¿no?, por posición, no tienen esa variación. Es decir, son iguales en todos los puntos de la mezcla, ¿no?
la concentración de un reactivo o producto es consecuencia, ¿no?, del avance de la reacción, o también por cambio de volumen, ¿no? Va a variar esta concentración de los reactivos o de los productos con el volumen o con el tiempo, pero en un instante de tiempo esas concentraciones van a ser iguales en todos los puntos. Por ejemplo, yo inicio con una concentración de 2 molar de un reactivo A. Esa es una condición inicial. Después del paso de 30 segundos, pues va a tener una concentración menor al 2 molar, pero esta concentración va a ser iguales en todos los puntos, o sea, en todo el espacio, volumen de este reactor, ¿no? A los 1 minuto, pues también voy a tener una concentración mucho más menor que la de 2 molar, pero esa concentración va a ser igual en todos los puntos del espacio del reactor, ¿no? Entonces, a eso se refiere homogéneo, ¿no? Las condiciones iguales en todos los puntos en un determinado tiempo. Bueno, ahora ya entrando a lo que es velocidad. Bueno, habíamos indicado que la velocidad de una reacción es simplemente la variación de la concentración, ya sea de un reactivo o de un producto, en función del tiempo. Aquí tenemos otra variable que es la velocidad media. Aquí tenemos una reacción química. Bueno, tenemos la especie química, que es el bromo, en fase acuoso. Tenemos al ácido fórmico, igual fase acuoso, al bromuro de hidrógeno y al dióxido de carbono. Están anotados sus fases, ¿no? Tenemos aquí una tablita en la cual nos indica la variación de la concentración del bromo en función del tiempo. ¿Qué era velocidad? Era eso, la variación de la concentración de un producto o de un reactivo en función del tiempo. Velocidad media, ¿qué es? Simplemente es la variación, o sea, el delta de la concentración de una especie química que está participando en la reacción sobre la variación o el delta del tiempo. Si hacemos una evaluación aquí, el delta, la concentración del bromo de 0,0125 molar menos 0,01 molar sobre 50 nos va a dar este resultado, ¿no? Entonces, si graficamos nosotros la concentración en función del tiempo, tenemos esta. La velocidad media simplemente es eso, es la variación o el delta del volumen sobre el delta del tiempo. Entonces aquí tenemos el primer resultado. 5 por 10 a la menos 5 y moles sobre litro por segundo, ¿no? Si dividimos esta concentración moles sobre litro contra el tiempo que está en segundos, pues vamos a tener moles sobre litro por segundo. Entonces, esto es la velocidad media, ¿no? Entonces va variando dependiendo al tiempo, ¿no? Y hay que poner un aspecto importante aquí. Esto varía en función al delta del tiempo y al delta de la concentración, ¿no? A la variación. Es simplemente una diferencia de concentraciones sobre diferencia de tiempos. Luego tenemos esta otra variable que es la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea?
Mil disculpas, otra vez el tiempo nos va a pedir volver a la sala de Zoom. Por favor, se termina el tiempo y volvemos, aunque 3 veces por esta ocasión. Para el día miércoles ya va a estar solucionado todo este inconveniente, ya, por favor. Bueno, la velocidad instantánea es aquella velocidad o aquella variación de la concentración de productos o reactivos en un instante de tiempo, en una posición ya. Esto para nosotros era lo que es la velocidad media, ¿no? Esta es la velocidad media. Es la variación de la concentración o el delta de la concentración sobre el delta del tiempo. Esta es velocidad media, ¿no? Pero la velocidad instantánea es aquella velocidad en un determinado tiempo. Entonces, para determinar esta velocidad instantánea, podemos aplicar lo que es el concepto, ¿no?, del límite. Cuando el límite de la variación de la concentración sobre la variación del tiempo, donde delta del tiempo tiende a 0, esta ahora para nosotros es la diferencial, ¿no?, o la derivada de la concentración en función al tiempo. Con esta función yo puedo determinar aquella velocidad en un instante de tiempo, ¿no? Entonces para nosotros esto ¿qué es? Simplemente es la pendiente en un determinado tiempo. Si yo quiero determinar la velocidad de esta reacción a los 50 segundos, pues voy a tener que determinar la pendiente en este punto. Si yo tengo la pendiente, pues esa es mi velocidad instantánea, es la velocidad de consumo, ¿no?, del bromo a los 50 segundos. Puedo determinar en este punto, en este punto, en este punto. Fíjense, esta es la pendiente, ¿no? Mientras esta simplemente es una variación, simplemente es un delta. Por eso la forma de determinar de la velocidad media simplemente es delta. Esto menos esto sobre 50, o 0,0084 menos 0,0073 sobre 150 menos 100. El resultado es 2.2 por 10 a la menos 5 molares por segundo, ¿no?, o moles litro por segundo. Esa es velocidad media. Mientras que la velocidad instantánea es la pendiente en el punto, ¿no?, en el punto en la cual se quiere determinar la velocidad instantánea. Para nosotros es esta la que vamos a manejar. Esta es la función. Nosotros determinamos velocidades instantáneas en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque la pendiente me da la ubicación del punto en la que se quiere determinar y también del camino recorrido, de la forma en que está variando la concentración. Sabemos que la variación de la concentración tanto de productos o de reactivos puede ser lineal, puede ser de segundo orden o de orden superiores, ¿no? O también pueden ser orden no enteros, ¿no? Entonces la pendiente me da esa forma, me está mostrando ese recorrido. Entonces, para nosotros, desde este momento, la velocidad instantánea es aquella velocidad de reacción en un instante de tiempo, que es igual a la variación de la concentración en función del tiempo, o la diferencial de la concentración sobre
la diferencial del tiempo. Nos vamos a plantear una reacción hipotética, ¿no? Una general. En esta reacción, a ver, vamos a ir participando un poco. Esto lo hemos manejado y todavía yo creo que recordamos, ¿no? Después de la flecha, bueno, la flecha divide, ¿no? Las etapas de esta reacción, o nos muestra este punto o el estado de cambio, ¿no? Aquellas especies químicas que se encuentran al lado izquierdo, ¿qué nombre reciben? A ver, no sé, Jaldín López podría indicar. No sé si se acuerdan. Sí, disculpe. Mi estimado Jaldín, ¿se acuerda qué nombre reciben aquellas especies químicas que están al lado izquierdo de la flecha en una reacción química? ¿Los reactantes? Exacto, muy bien. Son reactantes, ¿no? Entonces, para nosotros, en esta reacción química, A mayúscula, ¿no? A mayúscula y B mayúscula indican a los reactantes, ¿no? Y por ende, pues, el lado derecho de la reacción, o sea, C mayúscula y D mayúscula, son los productos de la reacción. Rodolfo Pérez, aquellos números que están por delante de cada especie química, no los subíndices, no, sino aquellos números, ¿no? ¿Qué nombre reciben? ¿Se acuerda? Ese es para hacer la estequiometría, ¿no? Son los... Perdón. Exacto. Ese es para hacer el balance estequiométrico. Exacto, muy bien. Correcto, ¿no? Las letras minúsculas A, B, C, D, que están por delante de cada especie química, son los coeficientes estequiométricos. Son aquellos números que se utilizan para el balance, ¿no? Para el balance de la reacción química. O en otras palabras, para la igualación, ¿no? Atómicamente, ¿no? Para la igualación. ¿Por qué? Porque desde aquí, desde una reacción química, manejamos lo que es la ley de conservación de masa, ¿no? Entonces tiene que estar balanceada una reacción. Entonces eso. Entonces en una reacción química están los reactantes, o también se les dicen reactivos, ¿no? Los productos, los coeficientes estequiométricos, ¿no? Y en algunos casos, algunos indican, ¿no?, el tipo de catalizador que se está utilizando aquí, o la energía, ¿no? Pero para nosotros vamos a representar de esta manera una reacción química. Esta es una general, ¿no? Puede haber más reactivos o más productos, o menos productos, menos reactivos, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿cómo yo determino la velocidad de consumo de A y B o la de producción de C y D? Utilizo esta función. Y aquí tengo la velocidad de reacción de A, de la especie química A, pues va a ser 1 dividido entre el coeficiente estequiométrico de A por la velocidad de reacción, ¿no?, de A. El signo negativo a mí me indica que esta especie química es un reactante, que quiere decir que se va a ir consumiendo. Esta velocidad de reacción es igual al del B, y la del C ya no llevan
Bueno, vamos a continuar. Mil disculpas. Estamos entrando y saliendo de la plataforma. Por esta vez, el miércoles ya vamos a solucionar todas estas dificultades. Bueno, voy a volver a compartirlos. Bueno, entonces la velocidad instantánea habíamos indicado de que es aquella velocidad de consumo o de producción de una especie química en un instante de tiempo, ¿no? Y aquí hemos mostrado a que es igual, es a la variación de la, bueno, a la derivada de la concentración en función del tiempo. Teníamos aquí una reacción química, una general, en la cual estamos planteando aquellas velocidades de reacción para cada especie química, para el A, para el B, para el C y para el D. El signo negativo que llevan por delante A y B indican que es una reacción de consumo, y para los productos pues el signo es positivo porque son velocidades de producción. Hay que tomar en cuenta, si estamos evaluando velocidad de reacción de algún reactante, tenemos que notar que la concentración de los reactantes pues disminuyen con el tiempo, mientras de los productos incrementan, ¿no? Como se observa aquí. Bromo es un reactante, entonces tiene que disminuir la concentración al pasar el tiempo, ¿no? Y fíjense, va disminuyendo. Y si yo tuviera datos de la concentración, por ejemplo, del ácido bromhídrico, pues esta tendría que incrementar. No tiene que incrementar. Algo que hay que tomar en cuenta en esta parte es también, fíjense, por cada 1 mol de bromo que se consume, pues se genera 2 moles de ácido bromhídrico. Para tomar en cuenta este número o el coeficiente estequiométrico es la que se hace esta relación, ¿no? Esta relación me va a indicar que la velocidad de consumo, que la velocidad de producción del ácido bromhídrico va a ser el doble de la velocidad de consumo del bromo, ¿no? Entonces, para eso se toma en cuenta lo que son los coeficientes estequiométricos. Vayamos avanzando. Bueno, aquí tenemos una reacción general y planteamos una expresión de lo que es la velocidad de reacción, ¿no? Entonces, para nosotros, una expresión de velocidad de reacción va a ser igual. En este caso, voy a representar para la especie química A. Entonces, va a ser igual a una K por la concentración de la especie química A elevado a una variable, alfa en este caso, por la concentración de la especie química B elevado a una variable que es beta. Ahora, alfa y beta, ¿qué son? Son el orden de la reacción, ¿no? A es el orden, alfa es el orden de la velocidad de reacción, pero con respecto a la especie química A. Es una orden individual.
Beta de la misma manera es el orden de la reacción, bueno, perdón, de la velocidad de reacción de la especie química B, ¿no? Ahora, si alfa y beta coinciden con el coeficiente estequiométrico de cada especie química, o sea, alfa es igual a A y beta es igual a B, se dice que la velocidad de reacción es elemental, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. Si me indican a mí que la reacción es elemental, me indica que las órdenes de cada especie química van a ser los coeficientes estequiométricos. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que alfa y beta, si yo sumo, pues la suma de estas órdenes es la orden de la reacción global. ¿Para qué me sirve esta orden de la reacción global? Pues para identificar las unidades que tiene esta constante, bueno, esta variable K, ¿no? A ver, alguien no sé si se acuerda cuál es el nombre que se le da a esta variable K, que multiplica a la concentración, bueno, en una expresión de velocidad de reacción. ¿Alguien recuerda qué nombre se le da? De reina, ¿no? Coeficiente de reacción. Bueno, coeficiente de reacción. A ver, ¿alguien más? Tal vez algún otro nombre con la que se maneja o lo han ido manejando. Velocidad específica de reacción. ¿Escucharon ese nombre? Hola, ¿alguna vez han manejado con ese nombre? Velocidad específica de reacción. Ya. Ese es el nombre que tiene esta K. Es la velocidad específica de reacción, ¿no? Esta K, o esta velocidad específica de reacción, pues tiene unidades. Esas unidades dependen del orden global de la reacción, ¿no? Las unidades de la velocidad de reacción son la concentración en función del tiempo. Esas unidades no varían, ¿no? Entonces, esta K va a tener unidades dependiendo de la orden global de esta reacción. Entonces, aquí A es la especie química reactante, entonces por eso lleva un signo negativo, ¿no? Que quiere decir que es una velocidad de consumo. Lo mismo tenemos para el B, ¿no? El C es un producto. Fíjense, entonces no lleva un signo. Bueno, el signo que lleva es positivo, ¿no? Porque es de producción. También de. ¿No? Ahora, cuando alfa y beta no coinciden con el coeficiente estequiométrico, pues se conoce o se denominan reacciones no elementales. No elementales. Por el punto de que estas van a ser diferentes. Estos van a ser valores diferentes a lo que es el coeficiente estequiométrico de la reacción. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no?
la producción del ácido bromhídrico presenta este tipo de cinética. Fíjense, ya no es una cinética elemental, hasta tiene un denominador. Entonces a esto se conoce como no elementales, cinéticas no elementales, ¿no? Esto, ¿de qué dependen? Del mecanismo o del camino recorrido para formar lo que es el producto. Entonces, vamos a ir trabajando cómo se van obteniendo estas expresiones o cómo voy verificando si corresponde una expresión dada al mecanismo propuesto, ¿no? O a la reacción que se está planteando. Vamos a empezar con lo que es la obtención de una ecuación cinética a partir de un mecanismo de reacción suponiendo, ¿no?, una aproximación al estado estacionario, ¿no? Entonces vamos a suponer nosotros que es próximo a un estado estacionario. Para determinar la ecuación cinética a partir de un mecanismo de reacción propuesto, pues vamos a determinar esa ecuación, ¿no? Y luego vamos a comparar el resultado con la parte experimental, ¿no?, que se aplica para este caso se aplica la siguiente metodología. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene un mecanismo de reacción de la cual se obtiene una expresión de velocidad de reacción, ya sea similar a esta o similares a esta. Luego se verifica si concuerda, ¿no?, con los datos experimentales que se tiene. Entonces, para ese caso se sigue esta metodología. La velocidad de cambio total, ¿no? Bueno, vamos a determinar la velocidad de cambio total, que para nosotros simplemente va a ser la suma de todas las velocidades de cambio de una especie química de todas las reacciones en las que participa. ¿Por qué? Porque un mecanismo de reacción es una secuencia de reacciones químicas. Entonces, una especie química Y puede participar en algunas de ellas, no en todas. Entonces, se tiene que determinar aquella velocidad total de esa especie química, que simplemente va a ser para nosotros la suma de las velocidades de esa especie química, ¿no? Segundo, la velocidad de cambio hay que aproximarlo a cero para aquellos productos intermedios, ¿no? Ya les dije, durante un mecanismo de reacción va a existir productos intermedios, las cuales van a ser productos y en algunas reactantes, pero se las considera o hay que aproximar a cero. Y después pues se hace la reducción matemática y se obtiene una expresión de velocidad. Esa expresión de velocidad se tiene que verificar, ¿no? Se tiene que verificar con datos experimentales que se tienen, ¿no? Entonces, hay que seguir estos 3 pasos. Aquí tenemos una reacción química reversible. La flecha nos indica eso, ¿no? Reversibilidad, si es de doble sentido. Entonces tenemos que seguir los pasos que nos han que nos ha indicado esta metodología, ¿no? Hay que seguir ese paso. Más antes, no sé si alguien me indica cómo se obtienen esos datos experimentales, que bueno, la que se mencionó.
para la verificación de estas expresiones o de estas expresión de velocidades de reacción, ¿dónde yo puedo obtenerlas? Alguien, no sé, alguna vez ha manejado ese aspecto o cómo ha obtenido esa información. Mediante laboratorio. Exacto, Brenda, muchas gracias. Esa información o esos datos se obtienen en laboratorios, ¿no? A ver, ¿por qué en laboratorio y no en una planta piloto o en una planta ya industrial? Alguien, a ver, tal vez tiene alguna idea de que por qué se hace esta determinación en laboratorio y no en una planta piloto o en una planta ya a escala industrial. Porque es más fácil controlar las variables en una escala micro, que podríamos llamar lo que es escala laboratorio, ¿no? Que una escala industrial o piloto son más fáciles de controlar. Exacto. Jorge Alberto, a ver, ¿algo más que quiere acoplar al comentario de su compañero? Por el consumo, la cantidad de reactivo que se emplearía. Correcto, está bien. Es eso. Para hacer estos ensayos de laboratorio, en laboratorio no vamos a utilizar reactivos en gran cantidad. Por ese mismo es la parte de las materias primas, ¿no? En este caso, la economía, la energía que se va a requerir y también aquellas variables que se pueden controlar. Entonces, por ese caso se hacen estos ensayos en un laboratorio que en una planta a escala industrial. Imagínense, yo quiero realizar un ensayo para ver en qué tiempo se llega a una conversión X de algún reactante. Pues el equipo que yo tengo en una planta industrial es grande, necesita gran cantidad de materia prima, necesita personal, necesita energía, es un gasto, ¿no? Y no solamente requiero hacer un ensayo, se requiere hacer N ensayos, con réplicas y todo lo que toma en cuenta, ¿no? Entonces, esas son las situaciones por las que esta información se obtiene en laboratorio. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Si tienen alguna consulta, interrumpen, ¿ya? Y consultan durante la clase, así para no ir olvidándonos o dejarlo para el final. Bueno, aquí tenemos esta reacción química. Y vamos a seguir los pasos que nos dice. Pues primero lo que hay que hacer es hacer una suma de aquella especie química que participa en las diferentes etapas de la reacción, ¿no? Entonces, para eso primero tenemos que plantearnos las velocidades, o sea, las expresiones de velocidad de reacción de cada especie química. Hay que tomar en cuenta aquí que es unas reacciones elementales. Hay que manejar como si fueran elementales. Entonces tenemos la velocidad de reacción para la especie A. Como es reversible, pues esto está en doble sentido, ¿no? Donde A es reactante y en el otro caso es producto. Entonces planteamos, para el caso reactante, esta sería la expresión de velocidad elemental, les dije. Entonces, el coeficiente estequiométrico va a ir a ser la orden de la
reacción, ¿no? Y tenemos como producto, de la misma manera, elemental. A como producto, esta es la expresión de la ecuación de velocidad de reacción, ¿no? Planteamos de la misma manera para B. Y como producto también para B, ¿no? También elementales. Y para el C. Como este es el caso de una reacción reversible, pues al llegar al punto de equilibrio o al estado de equilibrio, las velocidades tienden a cero, ¿no? Entonces igualamos esas velocidades a cero. Hay que tomar este punto. En el equilibrio la velocidad de reacción es cero, ¿no? Entonces, de aquí, si yo hago combinaciones de estas ecuaciones de velocidad de reacción, voy a llegar a esta expresión, ¿no? Donde la constante de equilibrio va a ser igual a la velocidad específica de reacción directa sobre la velocidad específica de reacción indirecta, ¿no? Es esta. Luego, pues, a ver si está eso. Bueno, no está. Bueno, después hay que hacer la suma, esta parte, ¿no? Si vemos aquí el paso 2, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no hay productos intermedios. Entonces directamente vamos a hacer este paso, el paso 1. Vamos a sacar aquella velocidad total de una especie química. Este paso no va a existir. Y vamos a tener la expresión de velocidad. Entonces, para ello, pues, ¿qué tengo que hacer? Sumar estas dos, ¿no? Las sumo estas dos. Entonces, vamos a compartirnos la pizarrita para hacer ese trabajo. Ya. Entonces el primer paso que se tiene que hacer es la suma, ¿no? Perdón por la nomenclatura que voy a manejar, es simplemente por el manejo de la pizarra, ¿no? Esta va a ser igual a la velocidad de reacción, bueno, del A. Si hacemos una suma, pues esto será negativo, donde A es como reactivo, ¿no? K directo, vamos a poner esa. La concentración de A y la concentración de B. Luego voy a poner las órdenes. En este caso, este es más la velocidad específica de reacción inversa por la concentración de C, ¿no? Cada una de estas elevados a sus coeficientes estequiométricos. De esta manera, ¿no? Hago la suma y luego tenía la expresión de lo que es la constante de equilibrio.
habíamos indicado de que es igual a la velocidad, bueno, a la velocidad específica de reacción directa sobre la inversa, ¿no? Si reemplazamos esta, bueno, ya hemos hecho el paso 1, ¿no? Sacar velocidades totales de una especie química. El paso 2 era igualar aquellas velocidades de reacción de productos intermedios. En este caso no tenemos productos intermedios. El tercer paso era obtener aquella expresión de velocidad de reacción. Pues esto la mayoría ya, yo creo que recuerdan. Si yo reemplazo esta constante de, bueno, esta K de equilibrio a cualquiera de estas K, normalmente aquí tengo que reemplazarlo, o sea, despejo la velocidad específica de reacción inversa y voy a factorizar esta variable, lo que es la constante de específica de velocidad, ¿no? Y voy a tener la siguiente expresión. Bueno, obtenemos esta expresión, ¿no? Y si alguien recuerda, esta es una expresión de velocidad de reacción para reacciones reversibles, ¿no? Para reacciones reversibles. Entonces tenemos esta expresión. Y hay que tener un poco de cuidado con lo que es las velocidades específicas de reacción. Estas están en función a lo que es la temperatura y en algunos casos hasta en función a la presión, ¿no? La constante de equilibrio, bueno, se le da ese nombre, ¿no? Sabemos que no es una constante, sino que varía con la temperatura. Bueno, el objetivo era determinar aquella expresión de velocidad, ¿no? Entonces ya tenemos esa expresión. Es algo sencillo, ¿no? Esta parte, para este caso, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, entonces vamos a continuar. Pero, estamos aquí y
Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice demostrar que este mecanismo de reacción, fíjense, tenemos tres reacciones, propuesto por Ohm, ¿no?, en 1947, es satisfactorio para explicar la descomposición de lo que es el pentaóxido, ¿no?, de nitrógeno. Entonces, este mecanismo nos plantea y nosotros tenemos que demostrar, ¿no?, o sea, determinar aquella expresión de velocidad de reacción. Bueno, lo vamos a dejar este ejercicio para, bueno, es un ejercicio, ¿no?, hay que ir desarrollándolo. Lo vamos a continuar el día miércoles. Aquí ya vamos a seguir los 3 pasos completos, porque fíjense que hay productos intermedios, ¿no?, de las cuales nos dice el paso 2 de que sus expresiones de velocidad hay que igualarlas a 0, ¿no? Y hay que combinar esas ecuaciones que tenemos para obtener lo que es la expresión de velocidad de reacción, ¿no? Entonces vamos a continuar el día miércoles, y si alguien lo desarrolla, igual lo puede compartir o verificar, ¿no?, el día miércoles. Entonces hasta aquí, no sé si tienen alguna consulta. No sé, alguna duda o alguna consulta, o se entendió todo, no sé, para ir aclarando. Alejandra Bazán. Se ha entendido. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Alejandra Bazán, ¿lo entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a quedar aquí por esta vez. Otra vez, nuevamente, mil disculpas por los inconvenientes que hemos ido presentando. Para el miércoles ya se van a solucionar. No se preocupen, la clase ha sido grabada internamente, entonces les va a compartir igual. Les voy a avisar por el grupo de WhatsApp que tenemos, de dónde se va, bueno, por qué medio se les va a compartir la información, ¿no? Entonces toda esa coordinación lo vamos a ir haciendo por ese grupo, ¿no? Entonces hasta el día miércoles, y que les vaya bien, ¿no? Buenas noches, ingeniero, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Está Hasta el bien, miércoles. me lo pedí. Gracias, ingeniero. Buenas noches, hasta el miércoles. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Ariana.